Ya les expliqué varias métricas para evaluar un clasificador y también vimos el tema de qué hacer con clasificadores de varias clases, multiclases. Ahora veamos cuáles son las técnicas, las heurísticas que uno usa o técnicas que uno usa para poder evaluar un clasificador. Acuérdense que lo que más nos importa a un clasificador es estimar su capacidad de generalización. Lo que más nos importa es poder simular cómo se portaría el clasificador con datos distintos a los vistos durante el entrenamiento. El error de entrenamiento no tiene validez o mucho poder para explicar la generalización de un modelo. Lo que nosotros necesitamos es evaluarlo en datos distintos a los usados durante el entrenamiento. Esto se puede hacer con tres enfoques: holdout, random subsampling, que es un submuestreo aleatorio, o validación cruzada, que se llama cross validation. Lo más simple es holdout, es que tomo todos los datos que tengo etiquetados y los particiono en dos particiones independientes. Una de entrenamiento y otra de testing. Usualmente hacemos 2/3 para entrenamiento y 1/3 para testing. Y idealmente uno trata de que estas cosas estén estratificadas, porque si son estas particiones, porque puede pasar de que sean datos muy desbalanceados, entonces puede que si mi partición de testing no se vean suficientes datos de alguna de las clases. Entonces es bueno estratificar estas particiones, ¿ya? Por ejemplo, herramientas como Weka lo hacen eso por defecto. ¿Cuál es la limitación del método holdout? A veces los datos etiquetados son caros y al usar, eso implicaría que 1/3 de los datos nunca los usamos para entrenar. Estamos evaluando toda mi evaluación basada en una sola muestra, entonces no puede ser un buen indicador sobre la generalización. Puede que por mala suerte justo ese tercio resultó ser un tercio de ejemplos súper fáciles de clasificar, por ejemplo. Entonces me está mostrando una evaluación muy optimista. O al contrario, puede ser que ese tercio sean ejemplos muy difíciles de clasificar, entonces la evaluación que estoy viendo es muy pesimista. Si el training es muy chiquitito, puede que el modelo esté sesgado porque no tiene suficientes datos para aprender el patrón. Si el testing es muy pequeño, como tengo pocos datos de testing, puede que la accuracy que estoy observando, la métrica de rendimiento que estoy observando, no sea muy confiable. En Weka, esa idea de holdout, cuando uno está evaluando un clasificador, se ve aquí. Es la opción percentage split, que uno evalúa y uno dice cuál es el porcentaje de training y testing. La opción training set es la que les decía que nunca se usa, que es solamente para ver cómo me dan los datos de training. O sea, aquí estoy entrenando y evaluando los mismos datos. Aquí estaría entrenando en 66% de los datos y evaluando en el resto. Y esta es la matriz de confusión que obtengo y estas son las métricas de desempeño que obtengo. Una corrección que se le puede hacer a holdout es la idea de submuestreo aleatorio, que básicamente la idea es poder corregir esto de darle un poco más de representación a la evaluación y repetir esta idea de training testing varias veces. O sea, lo que hago, tomo el método holdout y lo repito varias veces, 20, 10 veces, haciendo varias particiones distintas de training y testing. Entonces eso me permite obtener una distribución de los errores o medidas de desempeño. Puedo tener una distribución del F-measure, por ejemplo, y calcular un intervalo de confianza del F-measure. Pero estas particiones de training y testing son totalmente aleatorias, entonces puede ser que se repitan varias veces, entonces puede ser que algunos datos nunca se usen para entrenar o que otros datos nunca se usen para evaluar. Entonces, lo que de verdad se usa es algo que se llama cross-validation. Eso lo usamos mucho en minería de datos, que se llama validación cruzada. La idea es parecida a la anterior, pero hacer una forma más sistemática para que los datos sean usados, para asegurarnos que todos los datos se usen para entrenar y para evaluar. ¿Qué es lo que hago? Tomo mi dataset y lo particiono en cada un parámetro, conjuntos disjuntos que se llaman folds. Idealmente cada fold está estratificado, o sea, tiene la misma cantidad de datos de cada clase. O sea, por ejemplo, tengo un dataset de 1000, de 100 ejemplos. Si hago 10 folds, cada fold va a tener 10 ejemplos. Y esto es lo que hago. Repito iterativamente para cada partición y, acuérdense que son cada particiones, para cada fold, tomo todas las particiones restantes y entreno un modelo sobre los datos restantes.
y ese modelo lo entreno y lo evalúo sobre la partición I. Entonces esto lo repito cada vez. ¿Qué me va a permitir eso? Que yo voy a tener para cada ejemplo voy a tener una evaluación hecha con datos de entrenamiento que no tenían ese ejemplo. Pero es más caro, porque estoy entrenando el modelo cada vez. Lo que más se usa es 10 folds cross validation, o sea que lo hago 10 veces. Una variante más intensa es hacer leave one out cross validation, que ahí K es igual a N, la cantidad de ejemplos. Eso implica que entreno mi modelo N veces y cada vez saco un ejemplo, entreno y evalúo sobre eso. ¿Ya? Pero eso es carísimo. Es carísimo la verdad. Entonces esta es la idea de hacer cross validation con 3 folds. Estos son mis 3 folds. O sea, todo mi dataset es esto, que tiene 3 folds, el primero, el segundo, el tercero, cada uno con una cantidad equitativa de ejemplos. Entonces yo llego primero y digo, ya, este va a ser el fold que tomo para testing, entonces tomo todo el resto y entreno. Junto a estos 2 folds, entreno mi modelo, mi decision tree o lo que sea, y evalúo aquí. Después la segunda pasada, el segundo fold lo dejo como testing, entonces entreno sobre este y este. Y la tercera pasada, este lo dejo como testing y entreno sobre este y este. Entonces vamos a ver que para todos los folds voy a tener datos, evaluaciones, y todas se van a haber hecho con modelos entrenados con datos de folds distintos. Entonces me aseguro que no estoy nunca evaluando con los mismos datos con los que entrené. Y eso en Weka se setea con la idea aquí cross validation. Y acá uno pone la cantidad de folds que quiere. Pero es más caro. Para estos modelos no importa mucho. Pero la gracia es que ahora tengo una matriz de confusión del mismo tamaño que los datos que tengo. Cuando hago holdout, se van a dar cuenta que mi matriz de confusión tiene menos datos, porque son solamente los de la partición de testing. Se usa mucho cross-validation hoy en día para algoritmos más avanzados de Machine Learning, que como redes neuronales, son tan caras de entrenar que es imposible hacer cross-validation porque es muy caro computacionalmente. Ahí la gente usa otra cosa que es una partición en 3 cosas, ¿eh? En training, validation y testing. Pero eso no lo vamos a ver mucho en este curso. Pero la idea de cuando eso de hacer 3 particiones es la idea que uno es básicamente holdout, pero uno tiene otra partición más que usa para validar hiperparámetros. Pero en data mining clásico los enfoques siempre son holdout, random subsampling, que yo nunca he visto a nadie usándolo, y cross validation es como la Biblia, lo que usamos siempre. Ahora vamos a hablar como algunos problemas prácticos en la clasificación y de cómo interpretar los errores. Puede pasar, por ejemplo, que un modelo incluso me dé malos resultados en los datos de entrenamiento. Eso significa que cuando eso pasa, significa que mi clasificador está subajustado. Eso pasa cuando el patrón es complejo, por ejemplo, es no lineal y estoy usando un modelo muy simple. O sea, por mucho que yo le pase muchos datos, el modelo jamás va a ser capaz de aprender el patrón. Y los otros son los errores de generalización, que ocurren generalmente por sobreajuste. Es cuando el modelo se porta mal sobre los datos nuevos. Y esto ocurre cuando el modelo se hace demasiado complejo y al final lo único que hace es aprenderse de memoria los datos de entrenamiento como una tabla, ¿no? Casi if then else. Si veo este dato, clasifico esto. Y eso es lo que yo quiero evitar. La idea es que yo aprenda la relación intrínseca de las variables y no solamente aprenderme esta muestra que son los datos de entrenamiento. Acá hay un ejemplo del libro de Bishop de Machine Learning. Este ejemplo es basado en regresión, no en clasificación. Regresión lo vamos a ver un poco más adelante. Pero acá la idea de regresión es que yo tengo una variable continua que yo quiero predecir, numérica, en base a otra variable atributo numérico. Entonces este Y, este es X. Y este es el patrón que yo tengo, ya que es realmente una función sinusoidal. Entonces, y yo básicamente voy cambiando el modelo según el orden del polinomio. O sea, básicamente, lo vamos a ver con más detalle cuando vemos regresión, pero un polinomio de orden 0 solamente tiene el intercepto, ¿no? Uno de orden 1 tiene una pendiente. La pendiente para la variable cuando es lineal. Y un polinomio es que básicamente de orden superior es que tengo más parámetros que yo tengo que ajustar. Estos son los pesos que yo tengo que encontrar, que son las pendientes,
pero para la variable también cuando está el cuadrado, cuando está el cubo, cuando está la cuarta, está elevado a la n. Esa es la idea. Entonces acá, son datos sinusoidales, y acá, ¿qué pasa si yo le ajusto un modelo básicamente de orden 0? Un polinomio con una recta, básicamente sin pendiente, es incapaz de aprender, está subajustado. Si tengo M1, está un poco mejor, por lo menos está tomando algo de la tendencia, pero sigue estando subajustado. Un polinomio de orden 3 ya es capaz de aprender el patrón. Tiene ciertos errores, pero está tomando la idea. Mientras que un polinomio de orden 9 básicamente se ajusta perfecto a los datos de entrenamiento, pero tiene cero capacidad de generalización. Vemos que para los datos que están fuera de los datos de entrenamiento, todos estos puntos de acá que están fuera, está prediciendo cualquier cosa. ¿Ya? Y eso sería un modelo sobreajustado. Entonces la capacidad de subajuste o sobreajuste también tiene relación con la capacidad del modelo. O sea, hay modelos de Machine Learning que uno claramente puede ver la capacidad según algo. En regresión uno puede ver el orden del polinomio para verle más capacidad. En otro tipo de modelos es un poco más difícil entender la capacidad, pero igual se puede. Una forma de ver el sobreajuste y el subajuste es tener algún parámetro que me dice la capacidad de mi modelo. Por ejemplo, podría ser el orden de un polinomio en un problema de regresión. En una red neuronal podría ser la cantidad de capas que yo tengo y de neuronas que yo tengo. Y uno podría ver entonces, ir contrastando el error de training y el error de testing. Entonces la idea es que el error de training baja siempre mientras yo entreno. El error de testing también baja porque estoy mejorando en aprender el patrón. Pero llega un punto en que el error de testing empieza a subir, mientras que mi error de training sigue bajando. A partir de acá es cuando ya me estoy sobreajustando. Entonces, si esto hubiera sido, por ejemplo, en el ejemplo anterior, el orden del polinomio, lo que tenemos en el eje X, ya a partir de m igual, esto hubiera sido el punto m igual 3 óptimo, y después ya para el m igual 4 empezaría a subir el error de testing. La idea es que el testing está siendo hecho sobre datos independientes. Entonces, cuando acá estoy evaluando sobre los mismos datos de training, o sea, estaría evaluando sobre estos puntos azules, y en el testing estaría evaluando sobre otros puntos que no están acá, ¿no? Que están entre medio. Entonces vemos que acá estoy haciendo mucho más error. Porque tengo mucho. Acá el error, por ejemplo, se puede medir como la distancia entre la predicción, que sería lo que dice la línea azul, y la línea verde. Esa es la idea de underfitting y overfitting, ¿no? Subajuste y sobreajuste. Otra razón que puede causar overfitting es tener ruido en los datos. O sea, acá tenemos un dato, por ejemplo, en que estos son los datos negativos, estos son los positivos, y puede que justo por mala suerte alguien digitó mal un dato, o sea, clasificó como positivo algo que era negativo. Y estas rectas que vemos acá es el límite de decisión. O sea, mi clasificador siempre busca encontrar regiones, de cierta manera, que se llaman decision boundaries, que dicen en qué parte de los datos, sobre todo con atributos continuos, pertenezcan a una clase u otra clase. So, la idea es si yo aprendo esta decision boundary y después los datos desconocidos solamente veo en qué región quedan para clasificarla. Entonces, acá un dato ruido me cambia totalmente mi decision boundary en training. Porque siempre los modelos de Machine Learning tratan de optimizar, de minimizar el error de entrenamiento. Entonces acá este punto ruido me cambió totalmente me sobreajustó mi límite de decisión. Y tengo ahora una función mucho más compleja. Otra razón que puede pasar es que no tengo suficientes datos. Acá puede pasar que acá son los datos que yo acá tenía estos puntos rojos eran mis datos negativos y mis cruces acá eran mis datos positivos. Y yo tenía solamente estos ejemplos de acá, entonces un modelo podría aprender este límite de decisión. Entonces este límite de decisión tendría en entrenamiento error 0, ¿no? Pero en verdad había muchos datos círculos que estaban por acá. Entonces en verdad el límite de decisión óptimo era una diagonal por aquí. Pero como no tenía esos datos, porque no tenía suficientes datos de entrenamiento, no aprendí, hice un sobreajuste de cierta manera, o no aprendí el patrón directamente. Bueno, algunas notas sobre lo que es el sobreajuste, para empezar a concluir. El sobreajuste es un reflejo de un modelo más complejo que lo necesario. O sea, si el modelo Machine Learning nosotros lo podemos complejizar, si lo hacemos demasiado complejo, tiene capacidad infinita y puede aprenderse los datos de memoria, y termina siendo overfiteado y no es capaz de generalizar.
Y por otro lado, el error de entrenamiento no es un indicador confiable de cómo se desempeñaría el modelo sobre datos nuevos. Eso es muy importante. O sea, si queremos de verdad saber la generalización, los datos de entrenamiento, el error de entrenamiento no es un buen reflejo. Como última cosa de esta clase, quería mostrarles otra métrica de evaluación que se llama la curva ROC, en inglés Receiver Operating Characteristic Curve. Y la idea es parecido es tratar de medir un trade-off parecido al Precision y Recall, pero de dos tasas distintas, ¿ya? Que es un trade-off entre la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos. La tasa de verdaderos positivos se calcula es igual al recall, son los verdaderos positivos partidos los verdaderos positivos más los falsos negativos. Y la tasa de falsos positivos son los falsos positivos partidos en todos los negativos, los que realmente eran negativos, los falsos positivos más los verdaderos negativos. Entonces la idea de una curva de ROC es graficar la tasa de verdaderos positivos versus la tasa de falsos positivos para varios umbrales de clasificación de un clasificador probabilístico. O sea, acuérdense que hay modelos probabilísticos que no hacen directamente una asignación a la clase, sino me dan una probabilidad de la clase. Entonces yo puedo cambiar el threshold de decisión para cuando clasifico, cómo paso estas predicciones suaves a predicciones duras, y si yo cambio el umbral puedo tener distintos clasificadores. Y la idea es, en base a eso, yo puedo ver este trade-off entre los verdaderos positivos y los falsos positivos. Entonces, la idea es que si uno hace eso, puede graficar una curva ROC de su modelo. Y la idea es que entre mayor sea el área bajo la curva de esto, mejor es mi clasificador. Y tiene una interpretación probabilística de eso. Si yo calculo el área bajo la curva ROC, entonces el área máxima sería una curva ROC que sea esto, ¿no es cierto? Que siga este camino acá. Y esto de acá, que sigue la diagonal, es un modelo random. Entonces, entre mayor sea esta área que bajo la curva, mejor es mi modelo, y de hecho eso se llama como la curva ROC, el área bajo la curva ROC. De hecho, que muchos modelos de Machine Learning lo entregan, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a Weka, podemos ver que esa métrica está. Vamos a abrir un dataset y vamos a hacer cáncer de mama, que es de una clase binaria, y vamos a entrenar un modelo probabilístico, una regresión logística. Y vamos a ver que me entrega el área bajo la curva ROC. Entre mayor que 0,5 mejor. Entonces podemos comparar contra otro modelo. Por ejemplo, uno bayesiano, uno probabilístico. Y este tiene una curva ROC superior. ¿Cómo se calcula la curva ROC? Creo que uno las puede ver también. No me acuerdo. Sí, pero esta no es. No me acuerdo que hay una forma para hacerlo. Pero se puede hacer. Y lo que sí quiero que entiendan es... acá hay un tutorial muy bueno de curva ROC, se lo recomiendo. Y acá termino con un ejemplito que muestro cómo se calculan. ¿Ya? Entonces acá tengo, al igual que en el ejemplo anterior, tengo... Estos son los valores reales, yes, no, yes, no. Y esta es la probabilidad que me estima mi modelo probabilístico. Probabilidad de la clase igual yes, 0,9, 0,7, 0,3, 0,2. Entonces yo parto de un threshold más alto, o sea, mayor que 0,9 clasifico como yes. Entonces estos quedan todos como no. Mayor que 0,7 clasifico como yes. Y así que así, y así, y así. Y en cada uno de estos casos puedo construir verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos negativos, etc. Y puedo calcular mi true positive rate y mi false positive rate. Y yo puedo graficar entonces este trade-off. Y ese sería. Entonces el área que quedaría bajo esta curva me representa una métrica, ¿ya? Entonces, entre mejor sea mi área bajo la curva ROC, mejor mi modelo. Y lo bueno de esto es que es independiente del threshold. Básicamente está considerando todos los thresholds posibles. Y con eso concluyo la clase de la segunda parte de clasificación, que es el framework de clasificación. Vimos todo lo que es cómo evaluar un clasificador y todas las métricas posibles. En la próxima clase vamos a ver los algoritmos de clasificación. Y con eso terminamos la clase. Muchas gracias. Chao.